Me criaron como sirvienta en mi propia casa, hasta que su empresa cayó en mis manos. No tengo recuerdos de una infancia feliz. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo aprendía a planchar camisas ajenas. Mientras mis hermanastras desayunaban panqueques calientes, yo recibía sobras frías, si acaso. Y mientras mi madrastra se tomaba selfies en la terraza de nuestra enorme casa, yo fregaba el suelo que ellas ensuciaban. Lo más triste de todo no era el trabajo, ni el desprecio, ni las miradas que me lanzaban como si yo fuera una plaga. Lo más triste era que nadie parecía recordar que también era hija. Que esa casa también era mía. Que ese apellido me pertenecía, aunque lo arrastraran por el piso cada vez que me mandaban a lavar su ropa interior. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Un accidente. Un auto volcado, un conductor ebrio, una viuda que no derramó una sola lágrima. A los 3 días ya se refería a él como ese pobre hombre. A la semana ya hablaba de vender sus cosas, de cerrar sus cuentas, de borrar su rastro. A mí me dejó una nota garabateada que decía «Cuida de ella». ¡Qué ironía! Él creyó que estaba confiando en una mujer que me cuidaría como madre. Y en cambio me entregó a una víbora vestida de Chanel, que solo me vio como una carga y una amenaza para su imperio. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una especie de castigo silencioso. Nunca fui golpeada. Nunca fui encerrada. Pero era invisible. Comía en la cocina, dormía en el ático, no tenía llaves, no tenía ropa propia. Si alguna vez me quejaba, mi madrastra soltaba una sonrisa de esas que duelen más que un grito y decía: «No te hagas la víctima, al menos tienes un techo». Sus hijas eran peores. Me llamaban la sombra, la ceniza, la don nadie. Y cada vez que traían amigas a casa, me hacían pasar por la empleada. ¿Saben lo que es servirle jugo a una niña de tu misma edad que te mira con lástima? Yo sí. Pero mientras ellas vivían en su burbuja de privilegios, yo observaba. Memoricé cada rincón de esa casa. Escuchaba conversaciones desde la escalera. Sabía cuándo llegaban los extractos bancarios, cuánto ganaba la empresa de mi padre, ahora administrada por mi madrastra, quién era el socio mayoritario, cómo funcionaba el modelo de negocios. Me escondía con libros de contabilidad. Aprendí más sobre márgenes de ganancia y distribución que ellas jamás aprenderían en sus clases de ballet. A los 17, me echaron. No con violencia. Con indiferencia. «Ya eres grande, búscate la vida», dijo mi madrastra mientras revisaba su celular. Me dieron una mochila con mis pocas pertenencias, un billete arrugado, y la puerta se cerró detrás de mí como si nunca hubiera existido. Lo que ellas no sabían es que ya llevaba años preparándome. Entré a trabajar como pasante en una empresa de logística, la misma que proveía insumos a la cadena de tiendas de mi padre. Aprendí rápido, muy rápido. Mientras otros cumplían horarios, yo construía puentes. Mientras otros pedían aumentos, yo buscaba inversores. A los 24 años ya era parte del equipo estratégico. A los 27 tenía mi propia startup. A los 30, una alianza silenciosa con uno de los rivales más agresivos del mercado. Y fue entonces cuando llegó el momento que había esperado toda mi vida. La empresa de mi padre, esa que mi madrastra había usado durante décadas para alimentar su vanidad y las carreras mediocres de sus hijas, empezó a tambalear. No por error, no por accidente, sino por estrategia. Mi empresa se posicionó con ofertas más agresivas, con contratos más sólidos, con campañas que apuntaban exactamente a los puntos débiles de la suya. Poco a poco, les fuimos quitando mercado. Clientes. Distribuidores. Aliados. Ellas creyeron que era una mala racha. Yo sabía que era justicia. Finalmente, lanzamos la oferta. Una compra silenciosa, a través de un fondo extranjero. Legal, limpia y devastadora. Vendieron por la mitad de su valor original. Desesperadas. Arruinadas. Desorientadas. Y entonces llegó el momento que había imaginado cada noche durante años. La primera reunión de equipo con la nueva administración. Entré a la sala con un traje negro, sin maquillaje, sin joyas. Nadie me reconoció al principio. Hasta que hablé.
Buenos días. Mi nombre es Emma. Y soy la nueva directora ejecutiva de lo que alguna vez fue de ustedes. La cara de mi madrastra se descompuso. Su piel se volvió ceniza. Las palabras no le salían. Mis hermanastras me miraban como si estuvieran frente a un fantasma. Y yo solo sonreí. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. Porque a veces, el silencio es la venganza más elegante. Nadie dijo una palabra durante los primeros segundos después de mi presentación. El silencio era espeso, como el aire antes de una tormenta. La secretaria, que solía servirme café cuando era adolescente, cuando me escondía en la empresa esperando que alguien me tratara como algo más que una sombra, me miró y parpadeó, reconociéndome lentamente. Emma, murmuró. Pero no respondí. Solo tomé asiento al frente de la mesa de juntas, abrí mi carpeta y empecé a hablar de los próximos recortes. Porque claro, no vine a perdonar. No vine a estrechar manos, ni a sanar heridas del pasado. Vine a tomar lo que siempre fue mío. Y vine a arrasar con la arrogancia de una familia que me negó un lugar durante toda mi infancia. El primero en ser despedido fue el contador que había ayudado a mi madrastra a ocultar fondos tras la muerte de mi padre. Tenía pruebas, transacciones, transferencias ficticias. No las usé para denunciarlo, todavía, pero bastó con mostrarle un sobre con copias para que renunciara esa misma tarde. Luego vino el cambio de imagen de la marca. Quitamos los nombres familiares de los productos estrella, eliminamos los apellidos de toda etiqueta. De un día para otro, el legado de los Montes de Salinas desapareció del mercado. No había rastros. Borré su linaje, como ellos borraron el mío. Pero lo mejor vino después. La vi a ella, a mi madrastra, volver a esa misma casa donde me hicieron vivir en el ático. Vi cómo entraba por la puerta principal, cabizbaja, sin chofer, sin su abrigo de piel. Se había mudado de nuevo ahí porque había perdido su penthouse. Y esa casa, esa mansión que alguna vez me hizo sentir invisible, ahora me pertenecía a mí. No fui cruel. Nunca levanté la voz. Nunca la eché directamente. Solo dejé de pagar las cuentas de mantenimiento. Reduje los sueldos del personal doméstico. Suspendí las reparaciones. Dejé que esa casa se desmoronara poco a poco. Como lo hicieron conmigo. Una tarde, mientras inspeccionaba los archivos viejos de la empresa, encontré algo que lo cambió todo. Una carta escrita por mi padre semanas antes de morir. Una carta que mi madrastra nunca entregó. Estaba dirigida a mí. Emma, sé que a veces parezco distante. Pero te juro que todo lo que tengo será tuyo. Ellas tienen todo lo demás. Pero tú tienes mi corazón, mi inteligencia y mi fuerza. Haz con todo esto lo que ellas nunca podrían. Lloré. Pero no por tristeza. Lloré porque durante años había creído que mi padre me había dejado sola. Y ahora entendía que había confiado en mí, incluso más de lo que confiaba en sus otras hijas. Él sabía lo que yo sería capaz de hacer. Lo sabía todo el tiempo. Con esa carta en la mano, regresé a casa una última vez. Las tres estaban ahí. Mi madrastra en bata, con el rostro envejecido por la derrota. Mis hermanastras desconectadas del mundo real, sin entender aún que su época de princesas había terminado. Les entregué copias de la carta. No dije una palabra. Vi cómo la leían. Cómo el color se les escapaba de la cara. Mi madrastra rompió el papel en pedazos y gritó. Me llamó monstruo. Me dijo que había destruido su vida. Y entonces hablé. No. Ustedes destruyeron la mía primero. Yo solo vine a recoger los escombros y convertirlos en oro. Días después vendí la casa. La transformé en un centro de innovación para jóvenes emprendedores sin familia. Le puse un nombre simbólico, el refugio de Emma. Cada rincón de esa casa, donde una vez fui tratada como sirvienta, se convirtió en un espacio de empoderamiento. Cada habitación fue adaptada para alguien que, como yo, alguna vez fue llamado un fracaso. No sé si ellas supieron alguna vez que yo era la dueña de todo eso. Tal vez no. Tal vez aún creen que fue una coincidencia cruel del destino. Pero yo sí lo sé.
Y cada vez que firmo un contrato, cada vez que una joven se gradúa de nuestros programas, cada vez que me llaman jefa con respeto sincero, siento que aquella niña en el ático finalmente encontró su lugar. Y nunca más volverá a ser una sombra. Pasaron los años. Hoy tengo una oficina con paredes de cristal en lo más alto de una torre que lleva mis iniciales. La gente me llama por mi nombre completo, sin diminutivos ni apodos condescendientes. En entrevistas me preguntan por mi inspiración, por mi fuerza, por cómo llegué tan lejos. Yo sonrío, pero rara vez hablo de ellas. No porque las haya perdonado, sino porque ya no importan. Ellas, que me llamaban invisible. Ellas, que reían cuando no me alcanzaba para un vestido nuevo. Ellas, que se peleaban por una herencia que nunca les perteneció. Yo no necesitaba venganza con gritos. No necesitaba gritarles lo que valgo. Solo necesitaba que el mundo me viera. Y lo hizo. A veces me preguntan si me siento sola. Si me pesa haber llegado tan lejos por mí misma. Y es curioso. No me siento sola. Me siento plena. Porque aprendí que cuando te crían como sirvienta, puedes convertirte en reina si aprendes a usar las cenizas como escalones. Y ahora, cada vez que camino por el vestíbulo de mi empresa, veo mi reflejo en los vidrios. Ya no soy la niña del ático. Soy la mujer que heredó el imperio, aunque nadie se lo esperaba. Y eso, créeme, vale más que cualquier te quiero falso.